Buenas tardes, mis amados hermanos. Si me apoyan con su mano derecha poniéndose de pie, vamos a orar por la charlista de esta tarde. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amado Dios, amado Señor, quiero darte las gracias esta tarde por tu hija, Patti, mi esposa, a quien tú has escogido esta tarde para que nos traiga este mensaje de poder. Yo te pido, Santo Espíritu, que vengas a tomar su mente, su lengua, que toda palabra que salga de su boca venga inspirada por ti. Mamita María, te pedimos tu intercesión para que este mensaje sea de poder en cada uno de nuestros corazones. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Sé que es una hora difícil, sé que hace calor, sé que estamos haciendo la digestión y que eso nos va a dar sueño. Así que les quiero pedir que tengan la libertad de ponerse de pie, no de moverse, sino de ponerse de pie si tienen sueño o se están durmiendo. Porque lo que el Señor les va a decir esta tarde es una verdad que va a traer libertad a nuestros corazones. Amén. Y yo quisiera empezar preguntándoles, ¿quiénes aquí les gustan las películas? Levántame la mano. ¿Quiénes aquí ya vieron La Sociedad de la Nieve? Muy bien. A mí me encanta esa historia y yo la he leído muchos años. No voy a decir muchos detalles de la película para aquellos que no los han visto, pero sí les quiero contar que esta película se basa en una historia real que ocurrió en 1972. 16 hombres que iban en un avión chocaron en los Andes. El avión se destruyó y estos 16 hombres sobrevivieron 72 días en condiciones infrahumanas. Lograron sobrevivir. 2 de ellos cruzaron caminando los Andes a través de las tempestades, la nieve, y se salvaron. Dentro de estos 16 hombres había una gran variedad de talentos. Todos eran muy jóvenes, excepto un par. Habían 2 estudiantes de medicina que fueron los que se encargaron de curar a los heridos. Y más adelante fueron los encargados de una misión bien complicada dentro de la historia. Había un ingeniero agrónomo que fue el que ideó crear un aparato para derretir la nieve y que pudieran sobrevivir tomando agua. Había también un ingeniero mecánico, fíjense, que fue el que llegó hasta donde había sido el choque a recuperar el radio y lo reconstruyó para establecer comunicación y saber si los estaban buscando. Y así podría contarles qué hacía cada quien. Es que es apasionante la historia. Hace poco este accidente cumplió 50 años de haber sucedido. Y el Papa Francisco les mandó una carta a estos 16 hombres. Y les dijo, sus vidas tienen que ser ejemplo para los demás. Lo que ustedes han vivido tiene un propósito divino. Ustedes están vivos porque Dios así lo quiso. Y les dijo, ustedes sobrevivieron porque se tenían entre ustedes. Formaron un equipo y supieron qué hacer juntos para sobrevivir. Tenían la fuerza y el sostén de la oración y la Virgen María estaba con ellos. Los sobrevivientes cuentan que ellos rezaban Ave Marías, que ninguno sabía rezar el rosario, pero que rezaron miles de Aves Marías mientras cruzaban los Andes. Y yo les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes han sufrido choques en la vida tan fuertes que casi los han llevado a la muerte? Y no solo física, espiritual. ¿Cuántos de ustedes han tenido que atravesar montañas enormes que no saben cómo lo lograron? ¿Cuántos de ustedes han venido hoy con una montaña enorme frente a ustedes? ¿Cuántas veces, mis hermanos, ustedes han estado ahí para que otro sobreviva? ¿Cuántas veces ha formado parte de la sobrevivencia de un hermano en la comunidad?
La verdad es que la Sociedad de la Nieve no es más que 16 hombres que decidieron ser uno y sobrevivir. Y de eso les vengo a hablar. De esta capacidad divina que Dios nos ha dado para complementarnos, para trabajar juntos y para llevar adelante esa gran comisión que Dios nos ha encomendado. Esta gran comisión que no puede llegar si nos separamos. Esta gran comisión que tiene la cualidad de que somos uno. Una iglesia católica, una comunidad católica, el Salvador del mundo. El tema de esta charla es: somos uno en el corazón de Dios. Y quiero que vuelvan a ver el Sagrado Corazón de Jesús representado aquí arriba. Mis hermanos, somos uno en el corazón del Señor. Una iglesia, una comunidad. Y yo les quiero contar que esta cualidad de la iglesia, de ser una, fue el motivo de una de las últimas conversaciones de Jesús con su papá. Yo quiero que me acompañen en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, versículos del 20 al 23. Leo para ustedes. San Juan 17, del 20 al 23. Y dice la palabra de Dios: no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido que todos ellos estén unidos, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. También ellos estén entre nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno. Y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas como me amas a mí. Palabra del Señor. Este pasaje del Evangelio de San Juan describe una de las últimas conversaciones que tuvo Jesús con su papá. Y es lo que nuestra iglesia conoce como la oración sacerdotal. Yo empecé a leer todo el capítulo 17 y me fui dando cuenta que es la conversación más humana, por decirlo así, que Jesús tuvo con su Padre. El Señor Jesús empieza diciéndole en esta conversación a Dios Padre: he cumplido mi misión, mi hora ha terminado. Él sabía que las horas estaban contadas. Y luego de decirle esto, inmediatamente después empieza a pedirle a su Padre por sus seguidores. Jesús estaba preocupado por los apóstoles. Sabía que estaba a punto de morir humanamente. Y que todo este tiempo atrás Él había estado con cada uno de los 12 apóstoles. Los había cuidado, los había apartado del mal, los había rescatado, les había dado indicaciones de cómo seguir con esa gran comisión. Y si ustedes leen el capítulo, se van a dar cuenta que Jesús le hizo peticiones concretas a Dios Padre. Les dijo palabras como: cuídalos, papá. Manténlos unidos, conságralos a ti. Y todos los versículos que hemos leído, si ustedes van y lo leen, se van a dar cuenta que hay más de 3 veces escrita que estén juntos, que estén unidos. Jesús le estaba expresando a su papá y dejaba ver esta naturaleza humana que sentía preocupación por sus apóstoles. Quería que Dios Padre los mantuviera unidos y cerca, para que ellos pudieran continuar con la razón de su venida, con la razón por la cual Él se había vuelto hombre. Y en el versículo 22 de la lectura que hemos leído, dice: yo les he dado la gloria que tú me diste a mí. Y si leemos el Nuevo Testamento, la gloria no es más que la divinidad de Dios. Y Jesús la había compartido con sus discípulos. Mis hermanos,
el llamado a la unidad es un llamado a la iglesia de Dios. ¿Y quiénes somos la iglesia de Dios? Todos nosotros, la comunidad católica El Salvador del mundo es la iglesia de Dios. Amén. Y este llamado es fundamental y por eso es que Jesús tuvo esta plática tan seria con su Padre, porque la unidad es el reflejo de la naturaleza de Dios y nosotros estamos llamados a reflejar a Dios. Además, la unidad es la característica esencial para que usted y yo podamos continuar con esta obra que hasta hoy en nuestra comunidad lleva 35 años. Y usted no quiere que sus hijos un día estén aquí al frente contando que nosotros estuvimos aquí hace 35 años. Yo sí quiero que mi hija Ana Sofía un día pueda estar aquí arriba contando la historia de su mamá y de su papá, como Nico, como Pipe, como Adriana hoy. Nico, ya me va a regañar, me expolió este video, fíjense. Y el lunes me dijo, Pati, ¿dónde vas a estar sentada? Tenés que estar frente a la pantalla. Hay una sorpresa para mi papá. Y yo le dije, contame. No, pero le quiero dar un consejo, me dijo. Nunca deje de ir a nada de la comunidad por Sofía. Porque Sofía va a estar firme en la medida que usted esté donde Dios la ha llamado. Me impactó. Y sé que Dios lo estaba usando. Mis hermanos, la unidad es fundamental para la vida de relación en comunidad. Aquí hay 1,700 servidores hoy. 1,700 almas que no pueden sobrevivir aisladas ni solas. Somos uno, porque la iglesia es una. Y fíjense que la misión de la iglesia se define a través de 4 atributos. Y el catecismo de nuestra iglesia nos describe y dice que somos una iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Y que estos 4 atributos son inseparables. Yo les quiero leer el numeral 811 del catecismo que dice: esta iglesia única de Cristo, de la que confesamos en el credo que es una, santa, católica y apostólica. Estos 4 atributos son inseparables y unidos entre sí e indican los rasgos esenciales que nos deben caracterizar como iglesia. Esta es nuestra misión. Somos una. Y yo les quiero decir que estos atributos que tiene nuestra iglesia y que tiene nuestra comunidad, no los obtenemos porque los merezcamos. Nosotros no somos una porque tenemos 35 años de caminar con el Señor. El Señor se goza en estos 35 años que hemos caminado con Él. Pero la unidad nos viene por gracia, porque Dios así lo quiere. Porque es un atributo que Él da por gracia. Y la iglesia misma lo obtiene a través de ¿quién? ¿Quién nos une, mis hermanos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien da esta cualidad de unión en nuestra iglesia. Sin embargo, sería imposible que como comunidad estuviéramos 35 años después aquí si no hubiéramos tenido al Espíritu Santo desde el día 1. Significa que si hemos llegado hasta aquí en unión es porque el Espíritu Santo ha morado entre nosotros. Amén. Es porque el dulce huésped del alma ha habitado en nuestros grupos, en nuestras asambleas y en nuestros ministerios, mis hermanos, y en cada cosa que hemos hecho. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 3, dice: procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo, por medio de la paz que los une a todos ustedes, porque hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como Dios nos ha llamado a ser una sola esperanza. Palabra de Dios. Mis hermanos, el Espíritu Santo juega un papel importante para que usted y yo estemos aquí. El Espíritu Santo nos ha custodiado por 35 años, nos ha formado, nos ha hecho más fuertes y nos ha llenado de sabiduría para guiar
esta gran comisión que un día el Señor le encomendó a Ernesto. Y estamos aquí gracias a Él. Nuestra iglesia, en todo su ser y en todos sus miembros, ha necesitado al Espíritu Santo desde el principio. Y de esta misma forma, cuando yo pienso en los 29 años que yo tengo de convertida y los 35 que tiene esta comunidad, no puedo más que volver a ver al cielo y darle gracias al Espíritu Santo por haberme mantenido unida a Él a través de esta misión. ¿Y cómo se logra que usted y yo estemos unidas al Espíritu Santo? Porque no siempre estamos bien, ¿verdad? No siempre estamos en gracia, y eso hay que decirlo. Somos humanos, nos equivocamos, cometemos errores, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo es que el Espíritu Santo mora entre nosotros? Nuestra iglesia dice que por medio de los sacramentos de la iglesia, Cristo comunica su Espíritu Santo y santifica a todos los miembros de su cuerpo. Y es por eso que iniciamos este retiro hablando de la espiritualidad. Y Juan Carlos lo describió muy bien. No hay espiritualidad sin sacramentos. No podemos estar unidos al Espíritu Santo sin confesarnos, sin ir a misa, sin buscar la comunión y la reconciliación en los sacramentos que Dios nos ha dado. Y fíjense, mis hermanos, que la unidad no significa que todos debamos ser iguales. Es decir, les tengo una mala noticia. Aunque aquí algunos anden de verde, otros de azul, otros de blanco, eso no los hace uno. No. La camisa no nos hace uno, ni nos hace iguales. De hecho, no somos iguales, ninguno de ustedes se parece. Vuelva a ver al que está a su lado. Mírelo. Estoy segura mis hermanos, estoy segura que va a encontrar 1,000,000 de diferencias entre el que está a su lado y usted. Sin embargo, hemos caminado juntos y nos hemos sentado a la par por grupos y andamos del mismo color azul, ¿verdad, San Juan? Sí. ¿Qué nos hace estar al lado del mismo color si somos tan diferentes? Mis hermanos, la iglesia es diversa. Hay una serie de llamados, hay carismas diferentes, hay congregaciones católicas diferentes, con misiones diferentes. Pero somos una en Cristo. Y esta unión que nosotros tenemos se basa en el amor. En que a pesar de que somos tan diversos y tan diferentes, nos une el amor. Esta empatía y esta relación de respeto que hemos tenido por tanto tiempo y que nos ha llevado hasta aquí. Sin embargo, a esta altura de la charla, usted se tiene que preguntar, y yo le quiero preguntar, ¿cómo está viviendo usted esta diversidad en la iglesia? ¿Cómo está viviendo esta diversidad en su grupo, mi hermano? ¿Cómo hace usted para vivir en medio de 200 servidores más que ninguno piensa igual que usted? ¿Cómo lo está viviendo? ¿Cómo vive el día a día en los servicios? Yo veo el parqueo perfectamente organizado y pienso humanamente, ¿cómo han hecho estos hombres para ponerse de acuerdo y no agarrarse de las greñas? ¿Cómo? ¿Se han agarrado? Quizás ahí no me di cuenta. ¿Cómo están viviendo ustedes estas diferencias, mis hermanos? ¿Cómo viven el día al día con otro que piensa diferente a usted, que le gustan las cosas diferentes a usted, que tiene un carácter diferente a usted, una historia personal diferente a usted? ¿Cómo está haciendo con su servicio día a día? Porque yo le quiero decir algo. Como todos somos diferentes, hay algo que les tengo que decir. Ninguno es más importante.
Aquí no hay un grupo más importante que el otro. En Manuel, y voy a hablar porque es mi grupo, no es más importante que Caná. ¿Sí? San Juan no es más importante que Belén. Porque delante de Dios todos somos importantes. Y todos tenemos un lugar que complementa el cuerpo del Señor. ¿Qué siente usted cuando alguien en su grupo le responde de una forma que a usted no le gusta? O que usted lo haría distinto. Y esto aplica incluso cuando llamamos al orden a otros hermanos. ¿Qué siente, mi hermano? ¿Qué siente cuando lo corrigen? Seguramente sin amor, ¿verdad? Porque cada cabeza es distinta. ¿Qué hay en usted? ¿Con cuánto respeto y amor se expresa usted hacia el otro? ¿Con cuánta empatía va y le habla a la otra parte del cuerpo de Dios sobre Dios? ¿Qué hago con este pensar diferente? ¿Qué hago con este líder o esta líder de mi grupo que no me entiende? Que no me comprende, que no comprende mi situación y que me habla de una forma en que yo no lo haría. Va y se convierte en este eslabón de amor en la iglesia y lo ama, le dice con amor lo que siente o se lo calla. Mis hermanos, muchos de nosotros hemos andado sirviendo al Señor por años, guardando resentimientos, desacuerdo, división. Me siento herida, me lastimó y guardo la distancia. Y nunca le digo lo que siento. Pero el corazón se hace una raíz profunda de amargura, de dolor, que hace que el orgullo, que es el pecado que separó a Adán del Señor, se enraíce en nuestros grupos. En el catecismo, en el numeral 814 dice: entre los miembros de la iglesia existe una diversidad de dones. ¿Quién aquí tiene dones del Espíritu Santo? El mío es ser la boca del Señor. Y yo sé que aquí hay muchos que son las manos del Señor en misericordia. Y hay otros que son maestros. Y dice el catecismo: existe una diversidad de dones, cargos, condiciones, modos de vida dentro de la comunión eclesial. Existen iglesias particulares con sus propias tradiciones. Y la gran riqueza de esta diversidad no se opone a la unidad de la iglesia. Es decir, sus diferencias conmigo, hacia mí, no se oponen a la unidad que como cuerpo de Cristo estamos llamados a tener. Dios nos ha dado talentos distintos. Y miren lo que ha hecho la comunidad en 35 años. ¿Cuántos predicadores ha formado el ministerio, pastorón? Un montón. Sí. Yo fui de la primera generación de predicadores y la segunda mujer predicadora de esta comunidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios y a mis maestros Juan Carlos y Jorge, que está allá, que me dijo hoy: ¿y cómo se siente? Nerviosa como el primer día, le dije yo, nerviosa. El Señor ha dado frutos en los diferentes ministerios porque somos distintos. Nos ha dotado de dones diferentes para que trabajemos juntos. Para que yo con mi boca me una a las manos de misericordia y vayamos juntos a alimentar al Jesús de la calle y les hablemos en nombre del Señor. El Señor nos necesita a todos. Sin embargo, mis hermanos, estas diferencias que tenemos y que a veces es difícil de tratar y se nos hace difícil caminar con ellas, no nos debe hacer olvidar. En Efesios 4:11 dice: y el mismo Dios concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros comunicar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Palabra del Señor. Entonces, no pasa nada que seamos distintos. No pasa nada que no nos parezcamos o que no pensemos igual. Pero dice Efesios 4:16:
Y por Cristo, escuchen bien, y por Cristo el cuerpo entero se ajusta. ¿Qué significa que me ajusto, mi hermano? Que me acomodo, ¿verdad? Y me meto en el espacio que hay para mí en ese cuerpo. Y si no es lo que yo necesito, pues veo cómo hago y me ajusto. Y me pego al otro porque reconozco que mis diferencias me tienen que llevar a ajustarme. Y dice la palabra de Dios, y se liga bien, se amarra bien. Vuelvan a ver ahí arriba de nuevo el corazón. Cuando yo entré aquí y vi que los corazones estaban amarrados entre sí, sentí que Dios me sonreía. Y que me decía, hasta te puse aquí el material mnemotécnico para que expliques. Que tenemos que estar amarrados, tenemos que ajustarnos y ligarnos bien mediante la unión entre sí de todas sus partes, dice la palabra de Dios. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor, palabra de Dios. Mi hermano, usted quiere crecer. Usted quiere que la obra de Dios crezca y que los próximos en estar aquí al frente sean sus hijos, sus nietos. Hay que agarrarnos y ajustarnos al cuerpo de Dios. El amor de Cristo une nuestras diferencias y es nuestro deber ajustarnos, ¿verdad? No es Dios que nos va a ajustar, es usted el que se tiene que ajustar. Es usted el que tiene que buscar este espacio. Las mismas diferencias que hay en la iglesia, en los grupos, en las comunidades, están en el trabajo, en su casa, en su matrimonio, en su vida, mi hermano. Pero usted se estará preguntando, ¿cómo me puedo ajustar, Pati? Es tan difícil llegar a sentarme a la par de la Mónica de Moreno. Es tan difícil. No, no es difícil. Ahí hay una silla, ¿ves? ¿Quién se quiere ir a sentar? Es tan difícil llegar donde mi pastor y que me entienda. ¿Cómo me ajusto? Pati, es tan difícil hablar con esta persona que no le importó mis sentimientos y me hirió, me corrigió con dolor y con dureza. Es tan difícil llegar a mi casa y ser la esposa que mi esposo necesita. No me logro ajustar. Pero mis hermanos, el Señor quiere que se ajuste. Y para los casados, el ajuste debe empezar en la casa. Con esa parte de usted que está sentada a su lado. Si usted no logra ajustarse ahí, no se va a poder ajustar afuera. Ni en el grupo, ni en el redil, ni en el ministerio, ni en el trabajo. Y ahí veo que Marlene ya agarró fuerte. Agárralo, Marlene. Ajustado, ¿verdad? Así es. Completamente ajustados para que nada pueda separar la unión que Dios quiere que hagamos. ¿Y cómo hacemos, pues? ¿Cuál es el recurso mágico para esta cosa? Porque no es fácil, ¿verdad? Vea que no es fácil. Dice la palabra de Dios, por encima de todo esto, revestidos de amor, que es el vínculo perfecto de la perfección, palabra de Dios. ¿Cuál es el vínculo de la perfección? El amor. O sea, que el Señor le quiere decir hoy que lo que usted tiene que ir a hacer es ir a amar a esa parte donde no está ajustada, donde no se ajusta, donde usted siente que no cabe, donde usted siente que no le han guardado puesto para sentarse, pues. Ahí es donde Dios quiere ajustarla. Pero la unidad, mis hermanos, de la iglesia peregrina se ajusta a través del amor, pero debe también tener vínculos visibles. Yo no podría ver el Sagrado Corazón unido a los demás corazones que tenemos aquí si no mirara esa pita que los amarra, ¿sí o no? Los lazos son un vínculo visible de la unión. Yo veo a Marlene agarrar a su amado esposo y veo un vínculo visible de la unión, ¿sí o no? Pero ¿qué sucede si yo veo a Mónica caminar
3 metros adelante de Ernesto. No hay un vínculo visible de esa unión. Y como iglesia estamos llamados a tener vínculos visibles, porque nuestra misión es testificar el amor, amén. Y no podemos hablar de algo que no somos, mis hermanos. Juan Carlos lo decía, no se trata solo de ser, tenemos que estar, ¿sí? Y cuando hablamos de ser y estar, significa que soy, pero también lo pueden ver ustedes que soy. Que hablo, pero que también puedo reflejarlo con mi vida. Estos vínculos visibles de unión son 3. Y el primero es que todos profesamos una misma fe. Amén. Y profesar esta misma fe que fue recibida de los apóstoles a nuestra iglesia y de nuestra iglesia en la sucesión apostólica hasta hoy el Papa Francisco. Y nosotros como comunidad católica formamos parte de este cuerpo que se llama iglesia. Eso significa que profesar la misma fe es amar el magisterio de nuestra iglesia. Es conocerlo, es escudriñarlo y, mis hermanos, defenderlo. Defenderlo en momentos de crisis, amén. De la misma forma funciona en la comunidad. Nosotros estamos aquí agarrados de la mano y vinculados y ajustados porque Dios quiere que nos cuidemos unos con otros. ¿Qué sucede si mi mano derecha le empieza a pegar a mi cabeza? Es autodestructivo, ¿sí o no? La mano derecha tiene que proteger a la izquierda. Mi ojo derecho tiene que funcionar cuando no funciona el izquierdo. Y en la comunidad tenemos que entender que estamos para cuidarnos unos con otros. No para señalarnos, no para atacarnos, no para que veamos en el otro lo que yo haría mejor. Estamos para amarnos. Segundo, todos celebramos en común un culto divino basado en los sacramentos. Amén. Juan Carlos también habló de esto y dijo que no había espiritualidad sin sacramentos. La celebración de este culto común que nuestra iglesia nos manda hacer está basada en los sacramentos, en ir a misa, en comulgar, en confesarnos y en hacer todas estas cosas que el Señor ha dejado para que estemos unidos, para darnos el Espíritu de Dios. Nuestros retiros se han basado por 35 años en las 4 verdades del Evangelio. Y el manual fue el mismo que yo recibí cuando me convertí a los 16 años. El mismo que recibió Álvaro, mi esposo, cuando se convirtió un año después. El mismo que hoy usa a nuestro hijo Rodrigo liderando a los jóvenes. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque nosotros podemos decir, hay un hijo de nosotros aquí sirviéndole al Señor. Dios se manifiesta en la sucesión y en el orden. Y esa es la tercera cualidad visible, el orden y la sucesión apostólica. Todos sabemos que nuestra iglesia tiene un orden, ¿sí? Una estructura preciosa. Y nuestros sacerdotes están ordenados, valga la redundancia, dentro de este orden. Hay una sucesión apostólica desde Pedro hasta el Papa Francisco. Y lo mismo ocurre en nuestra comunidad. ¿Se dieron cuenta hoy que empezamos presentando a los sucesores de Ernesto y Mónica? Y esto es así. Hay una sucesión. La iglesia, mis hermanos, es una. Tiene un solo Señor y confiesa una sola fe. Sin embargo, esta unidad se puede ver en peligro. La unidad se puede fragmentar, mis hermanos. La unidad se puede herir. Y dice el numeral 817 de nuestro catecismo que donde hay pecados, hay desunión, hay cismas, hay herejías, hay discusiones. Pero donde hay virtud, hay unión. Y esto pasa porque el pecado entristece el Espíritu Santo. Y hablábamos de que el Espíritu Santo
es quien pega las partes del cuerpo y nos mantiene unidos, amén. Y no estoy hablando, mis hermanos, de ese pecado venial que de vez en cuando caemos, que nos llena de dolor y nos lleva a la reconciliación. No, estoy hablando de esos pecados en nuestra vida que se han vuelto parte de nuestra vida. Esos pecados en los que estamos en un relativismo y hemos vivido con ellos. En esos pecados, mis hermanos, que consentimos, que acariciamos y que nos han llevado a vivir una dualidad espiritual, una doble vida. Y cuando yo le dije al Señor, qué duro decir que pueden haber servidores en nuestra comunidad llevando una doble vida. Y el Señor me dijo, que nada calle mi voz. Dilo. Dilo. Amén. No podemos callar la voz del Señor. Y esta dualidad espiritual y estos estilos de vida dobles en contra del servicio del Señor no pueden convivir juntos, mis hermanos. Usted tiene que saber que el corazón que se divide se muere. Se muere. Decía Juan Carlos que él ha visto la cronología de la caída del servidor. Yo fuera más específica, la cronología de la muerte del servidor. Porque si usted se muere espiritualmente, ¿qué vida puede tener? Es que no hay vida después de Jesús, no hay vida, mis hermanos. Todo lo demás no es vida. El Papa Francisco, en una misa matutina que dio en el 2016, hablaba haciendo una relación de estos cristianos que son mediocres o que son tibios, y los comparaba con Judas. Y decía que Judas fue un apóstol que anduvo siempre lleno de amargura en su corazón, que estaba siempre listo para criticar al otro, al que está a la par, que siempre estuvo distanciado de los demás apóstoles y que eso lo llevó a la muerte física y espiritual. Mi hermano, de esta manera Dios quiere decirle a usted este día que si usted está con una grieta de pecado y la unidad se ha partido en usted, usted tiene que cerrar la grieta este día. Usted es como uno de esos corazones. Usted es un eslabón de la unidad de Dios, del cuerpo de Dios. Y si usted deja que la herida se abra, que se fraccione en usted, usted va a sufrir, su familia también. Pero le quiero decir que su falta de radicalidad va a poner en peligro el cuerpo entero de Dios. El cuerpo entero. Si yo los pusiera a ustedes a hacer círculos aquí y que se agarraran de la mano y les dijera, no se rompan por nada, porque si se rompen, se mueren todos, se soltarían. Pues eso es lo que sucede. Cuando a través de uno de nosotros entra el pecado, la división al cuerpo de Cristo. Pone en peligro a los 1700 y a las familias de los 1700. Porque somos el reflejo de Dios. Y decía el Papa Francisco que cuando hablamos mal de otro servidor o de otro dirigente o de otro líder en la comunidad, hablamos mal de Dios, de la imagen de Dios en él. A quien destruimos es a Dios. Y entonces, ¿cómo hago para volver a esta unidad? Porque la buena noticia es que podemos volver a estar juntos, que podemos volver a estar unidos en Cristo. Y el Señor es práctico. Para responder adecuadamente al llamado de volver a la unión, lo único que necesitamos es una renovación completa de nuestro ser. Una renovación donde la fidelidad prime a la vocación, mis hermanos. ¿Saben qué significa eso? Que primero voy a ser fiel y después servidor. Primero y a solas voy a ser fiel y después me voy a poner a trabajar para Dios. No hay trabajo en el cuerpo de Dios sin fidelidad a Dios. Esta fidelidad absoluta de Dios es la misión que Dios nos ha dado para poder ponernos a trabajar y para que llevemos adelante esta gran comisión. Segundo,
tiene que haber una conversión en usted. No importa cuántos años tiene de convertido, hoy se tiene que volver a Cristo y dejar todas las situaciones de pecado que puedan estar causando división en usted. Tenemos que tener una oración común. Y cuando digo una oración común, es que tenemos que unirnos para orar unos por otros. Mi hermano, si usted ha venido hoy aquí enojado con otro hermano de la comunidad, usted tiene que ir a reconciliarse con él antes de comulgar mañana aquí delante del Señor. No puede usted venir al frente del Señor con su corazón dividido. No puede ser que estemos aquí enojados con otros, que no nos hablamos entre nosotros o que nos castigamos con el silencio. Mañana, antes de comulgar, tiene que haberse reconciliado. Tiene que haber buscado esta unión, porque no hay oración común en un cuerpo dividido, mis hermanos. Y por último, la colaboración comunitaria. Todos nosotros colaboramos para Jesús. Amén. Y tenemos que trabajar en la misma línea. Y por eso es que nuestra comunidad tiene una visión. Y cada líder se sujeta al consejo de ancianos en la comunidad. Y el consejo de ancianos se sujeta al padre que nos está acompañando aquí, que es el representante de la iglesia entre nosotros. ¿Sí? Y él se sujeta a Dios, se sujeta a la iglesia y la iglesia se sujeta a Dios. Amén. Todos tenemos que caminar. Sin embargo, mis hermanos, ninguna de estas cosas es posible sin el perdón. Y lo que yo le quiero decir es que Dios ya lo perdonó. Hoy en la mañana, cuando el Espíritu Santo bajó, lo mandó porque quería unirnos nuevamente. Entonces, hágame el favor y hágase el favor hoy de ir usted y ponerse en paz con los demás. Busque. Si aquí hay servidores que están enojados con sus líderes, vayan a buscarlos. Póngales un mensaje en la noche, que no duerman. Sí, reconcíliese con ellos. Que no se le olvide que no hay unidad donde hay falta de perdón. Si usted ya no quiere a su pastora, vaya, búsquela. Pídale perdón, póngase en paz con ella. Para terminar, quiero decirles que encontré un numeral en el catecismo precioso, que es lo último que les voy a leer, y quiero que lo escuchen. Es el numeral 822. Y dice: la preocupación por el restablecimiento de la unión atañe a la iglesia entera, tanto a los fieles como a los pastores. Pero hay que ser conocedor de que este santo propósito de reconciliarnos unos con otros en la unidad de la única iglesia de Jesucristo excede la fuerza y la capacidad humana. ¿Qué significa? Que usted no puede solo, ¿verdad? Que no puede solo. Por eso hay que poner toda la esperanza en la oración de Cristo por la iglesia, en el amor del Padre para con nosotros y en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí hoy y es Él quien va a obrar en esta unidad. La unidad nos compete a todos. Viene por gracia del Espíritu, pero usted está llamado a cuidar de la unidad, a reparar la grieta y a cerrar el orificio por donde Satanás entra a este cuerpo llamada Comunidad Católica, el Salvador del mundo, y cerrar esa puerta. No deje que nadie atente contra el cuerpo del Señor. Yo les quiero contar que el Señor me venía hablando hace 2 años de este tema. Exactamente hace 2 años fue la primera vez que me dijo: Pati, quiero que seas uno en mi cuerpo. Y cuando el Señor me dijo esto, yo empecé a preguntarle de qué se trataba. Y el Señor me llevó a recorrer mis 29 años de conversión. Y me llevó a recordar puntualmente aquella primera vez que yo me sentí usada por el Señor, que me sentí privilegiada y amada por el Señor. Y fue exactamente cuando el Señor me llamó junto con Ricardo Hurtado, hijo, que no sé si está aquí. Nos llamó a los dos, Ricardo, nos llamó a los dos
y nos ungió y nos dijo: ustedes serán los pastores que van a conducir a mi pueblo Samuel, los más pequeños de la comunidad. Yo tenía 18 años y no me imaginaba lo que el Señor estaba haciendo conmigo. Los ancianos me ungieron y ese día que el anciano puso ese óleo en mi frente, me marcó para siempre. Pero luego cumplí 25 años y se me acabó la vida feliz en los jóvenes. Tuve que pasar a un grupo familiar y tuve esta situación tan complicada que todos los jóvenes sufrimos. Pasé de estar al frente, de pastorear, de cuidar al rebaño de Dios, de dirigirlo, a sentarme al frente de la primera fila del pueblo de Dios, viendo a los líderes del grupo familiar. Este tiempo fue de muchos cambios, coincidió con una etapa difícil de mi carrera. Hubo muchas situaciones difíciles, situaciones complicadas en mi vida, muchos baches espirituales, pero Dios no me soltó. Y unos años después, cuando cumplí 29, conocí a Álvaro. Y el Señor, a través de nuestra madre, que ha sido mi cómplice con todos los planes del Señor, me presentó a Álvaro. Nos casamos y el Señor me dijo de inmediato: te tenés que ir al grupo de tu esposo. Y entonces sentí que me arrancaban el cordón umbilical. Sentí que me arrancaban ese nexo por el cual yo me alimentaba de mis líderes en el grupo Nazaret. Pero me fui obedientemente con Álvaro. Y fue otra época difícil, la pasé muy mal. Los Emmanuelos lo saben, la pasé muy mal. Yo lloraba todas las asambleas. Me sentía incompleta, estaba entrando en esta nueva etapa del matrimonio. Y fue difícil. Y un día, y como Dios conoce los deseos más profundos del corazón, un día me dijo: Álvaro, te voy a invitar a cenar. Y nos fuimos a cenar. Y me dice: Pati, el Señor me habló anoche y me dijo que quiere calmar tu corazón. Quiero decirte que nos vamos a ir a Nazaret de nuevo. Y entonces me fui a Nazaret, pero yo no sabía el plan de Dios. O sea, Dios no estaba cediendo a mi capricho, mis hermanos. No era así. Ni era que Álvaro era aguado, tampoco. No. Es que Dios tenía un propósito divino para los dos en el grupo Nazaret. Y meses después nos encomendó el grupo del corazón de la iglesia. En la parroquia Jesús Manso y Humilde, en el arzobispado, nació un grupo. Y Álvaro y yo fuimos llamados a liderar ese grupo cuando regresamos a Nazaret. Porque ese grupo dependía de Nazaret. Y en este grupo pudimos conocer el corazón de la iglesia. Escuchamos al pastor de nuestra iglesia tantas veces, lo abrazamos, conocimos su corazón y el Señor nos llevó profundo a esto. Nos pasaron cosas maravillosas en este grupo y entre ellas que el Señor respondió a una petición de nuestro corazón y yo quedé embarazada después de mucho tiempo de buscar un hijo. Luego vino Sofi y cuando vino Sofi las cosas se empezaron a complicar. Era difícil andar con ella, bebé hasta allá, con las papillas, con la comida. Y entonces viene el Señor y nos vuelve a amar y nos dice, a ver si se acuerda Ernesto, ¿dónde están? Aquí, en la asamblea de Jesús Manso y Humilde. ¿A dónde? En la asamblea de... ¿Y Sofi? Aquí anda conmigo. Pati, regresen a Emmanuel. Y yo... ¿qué es esto, Señor? ¿Qué significa esto? Que nos des algo, no los quites, no los volvas a dar, nos traigas. Y el Señor me dijo, significa que mi amor es absoluto sobre ti. Y que yo decido dónde estás. Que lo que yo te doy no es tuyo, es mío. Y yo lo voy a tomar en el momento que quiero, pero siempre va a ser por amor a ti. Y entonces nos regresamos. Y un lunes aparecimos en Emmanuel con la Sofi y el coche, ¿te acordás, Emma? De regreso. El grupo se quedó con otro que el Señor ya tenía en el plan, mis hermanos. Significa para los líderes de ministerio y de grupos que los grupos no son de nosotros.
son del Señor, las ovejas son del Señor. Y Ernesto y Mónica lo deben estar sintiendo este día a flor de piel. Pero hay gracia en ser dóciles a la voz del Señor. Porque unos meses después de haber llegado a Emmanuel, el Señor nos vuelve a sorprender a Álvaro y a mí. Y nos dice, quiero que apacienten el corazón de los matrimonios en la comunidad. Y nos llamó a formar el ministerio de matrimonios, mis hermanos. Este ministerio que ha sido una gracia, pero también ha sido difícil. Y yo les quiero abrir mi corazón, porque cuando el Señor nos mandó al frente, nos sentimos incapaces de llevar este ministerio. Y muchas veces yo me he sentido que no cumplo las expectativas de muchos al frente de este ministerio. Me he sentido señalada, me han corregido sin amor. Y es parte de servir. Mónica decía, en estos años nos han pasado muchas cosas y solo su corazón sabe cuántas cosas. Pero el Señor me dijo con tales que no ha sido fácil estar al frente del ministerio, que no es un tema fácil de tratar, que muchos matrimonios están en silencio, que muchos matrimonios dependen de sus grupos y muchas veces no podemos llegar hasta ellos. Y sentimos la carga de la necesidad de los matrimonios de la comunidad y muchas veces no podemos hacer nada. Y entonces nuestra oración ha sido, Señor, ¿qué quieres de nosotros? Y el Señor nos ha dicho que se mantengan firmes, porque yo los he llamado. Y cuando yo decida que ustedes ya no son, entonces yo los quitaré de ese lugar. Y hasta el día de hoy ha sido así. Estos 29 años de servicio, de movimiento, de ir para donde el Señor me lleva, de cargar lo que el Señor me dé, de luchar contra lo que el Señor me ponga, han ocasionado muchas heridas también. Personas a las que me ha costado perdonar y tengo que abrir mi corazón, personas que me han lastimado. Y el año pasado el Señor me dijo, es momento de sanar. Necesito que seas un eslabón de unión. Tú perteneces a un cuerpo y el cuerpo debe estar junto. Y entonces el Señor me dio la oportunidad de irme a un viaje de peregrinación. Y en este viaje de peregrinación lo que yo quería era encontrarme con Dios, encontrarme con Él, hablar con Él a solas, porque me fui sin Álvaro, porque las circunstancias no permitieron que Él fuera conmigo. Yo sabía que el Señor quería tratarme a solas. Y en una de las noches de esta peregrinación subí un monte a las 3 de la mañana. El Señor me citó ahí a esa hora. Un monte escarpado, lleno de piedras. Ahí hay una foto de ese monte. Y ahí, postrada delante de Jesús, no se aprecia en la foto, pero yo estoy tirada boca abajo en el suelo. Tuve la plática más importante con el Señor en 29 años de servicio. Le abrí mi corazón, le conté mis heridas, hablé de cada una de ellas con Él. Puse delante de Él cada corazón al que yo no podía perdonar. Y le dije, Señor, yo quiero que se quede aquí lo que siento. Yo quiero regresar al Salvador, a la comunidad, al ministerio, sintiéndome libre. Y entonces, allá arriba solo habíamos 2 personas. Una persona que me acompañó y me iba cuidando y yo. La persona que me iba cuidando estaba lejos porque sabía que yo tenía que tener esta plática con Dios. Y de repente apareció una tercera persona, que es esta señora que está en la foto, a la cual yo le calculo unos 50, 55, no sé, 60 años. Y se acercó a mí mientras yo estaba teniendo esta plática con Dios, tirada boca abajo. Y me tocó la cabeza y recorrió mi cuerpo. Era una caricia, así lo sentí. Y luego me levantó y me abrazó. Y me empezó a decir que me amaba, que yo era especial para Dios. Y que Dios había partido mi vida en 2, que era momento de dejar todo lo que me dolía atrás. Esta persona
no habla mi idioma, habla croata, medio me lo dijo en español y inglés. Yo estaba en un pueblito de Bosnia, en una montaña empedrada, a solas con el Señor, frente a mi mamá, la Virgen María, que ha sido mi auxilio toda la vida. Y el Señor me dijo, te quiero abrazar, y me abrazó a través de esta mujer y me dijo, quiero que te abrace también mi mamá a través de ella. Y al final de nuestra plática, esta persona sacó un aceite de su bolso y me ungió. Me puso aceite en los ojos, en la boca y en la frente. Y el Señor me dijo, te quiero recordar aquella unción, Ricky, cuando tenía 16 años y estaba ahí a tu lado. Y el Señor me dijo, Patti, con la misma unción de ese tiempo, te vuelvo a ungir hoy. Y quiero que vuelvas al Salvador, que sanes tus heridas y que te creas lo que voy a hacer a través de ti. Y además me dijo, yo te he plantado en la comunidad católica El Salvador del mundo. Y ahí te quiero para siempre. Y aquí estoy. ¿Cómo iba yo a imaginarme que iba a estar 6 meses después aquí frente a ustedes? No son 6 meses, ¿cuántos meses? 4, 5, 4 meses. Hablando de lo que el Señor hizo y lo que el Señor va a hacer. Mis hermanos, es urgente que cierren las grietas de su corazón. Hágalo, póngase en paz, agarre su misión y siga a Jesús. Usted es una parte esencial del cuerpo de Dios, pero no puede estar fragmentado. Si usted cree, mi hermano, que usted no puede perdonar, que no puede pedir perdón, usted tiene que reflexionar profundamente si su lugar está en esta comunidad. Y lo que le estoy diciendo es sumamente duro. Pero si usted está dividido, usted está poniendo en peligro a la comunidad de Dios entera. Y es urgente que nos volvamos al Señor. Amén. Señor, vamos a orar. Señor, aquí estamos esta tarde, unidos a ti. Mi hermano, yo le pido que agarre del brazo a la que está a su lado. Agarre del brazo al que está a su lado. Señor, estamos hoy aquí al lado, juntos, unidos por tu Espíritu Santo que se ha derramado sobre nosotros esta mañana. Tú nos estás llamando a ser uno, a tener una conversión nuevamente, a ser firmes, Señor, a dejar nuestro pecado, nuestro dolor, nuestro rencor y reconocer que hemos sido llamados a permanecer para siempre a tu lado. Te damos gracias por habernos sembrado en esta comunidad, mi Jesús, por habernos dado esta tierra fértil donde hemos dado frutos por 35 años. Yo sé que tú haces todas las cosas nuevas, Señor. Y yo estoy aquí hoy agarrando a mi hermano, este que está sentado a mi lado. Quizás sea mi esposo, mi esposa, o quizás sea un amigo, una amiga servidora con la que he llorado tantas veces, con la que he caminado tantas veces. Yo te quiero dar gracias por ponerme en comunidad y por llamarme esta tarde a la unión, a estar unidos. Yo te quiero decir, Señor, que esta tarde decido cerrar la grieta que hay en mí. Decido, Señor, recibir tu Espíritu Santo para que vuelva a mí y pueda ser uno delante de ti, Señor. Aquí estamos, Señor. Obras maravillas con tu gracia. Tu obra
obras maravillas. Nada es imposible en tus manos. Nada es imposible para ti. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, Señor, hasta lo más hondo de mi ser. Maravillas con tu gracia. Tú puedes obrar maravillas. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, Señor, únenos. Ven, creo en tu palabra y tu poder. Creo en tu palabra y en tu poder, Señor. Ven, creo en tu palabra y tu poder. Porque todo lo haces nuevo. Mi hermano, Dios hace todo nuevo. Jesús, todo lo haces nuevo. Pídale al Señor que le muestre Mi vida cuál es su grieta, es tuya, Señor. ese lugar donde hace falta perdón. Renuévame con Pídale tu amor. que le dé la fuerza para perdonar. Todo lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, mi Señor. Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús, mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu Mi vida es tuya, Señor. Señor Jesús, gracias. Gracias por hacer todo nuevo. Gracias, Señor, por traerme y darme la oportunidad de decirte, aquí estoy, Señor. Un año más, para siempre, Señor. Que estoy dispuesto, que estoy dispuesta. Que quiero formar parte de esta historia para siempre, Señor. Que quiero que mis hijos vivan también contigo y gocen de tu amor.